noches, Latinoamérica. Bienvenidos a este shiur, esta clase sobre las Torah. En realidad, esta clase debió haberlo dado nuestra morada Rachel Sareli. Bueno, ella en este momento se encuentra en la clínica por emergencia. Esperemos que le puedan dar de alta hoy día mismo, si no va a tener que estar internada. ¿Okay? Me hubiera gustado que ella habla de esta clase de las Torah de Shalach, lo que habla sobre Dvorah, ¿no? Una de las madres de Israel, profetisa del pueblo de Israel, una gran judía. Hubiera sido más lindo que una mujer de este shiur en lugar de un varón. Pero bien, antes de empezar, quiero dedicar este shiur, empezar el Lunishman, la elevación del alma de mi mamá Lucía Patricia Barberza, también para desear el Lunishman, la elevación del alma de Stefano, hijo de Tito, y obviamente también para refugiar Shelemam Minashamayim, para Rachel Batzara, o sea, Repanala. Pues bien, vamos a hablar sobre la Beshalach. Hace unos 2 días hablamos sobre la Beshalach. Ustedes saben, después de la lectura de la Torah en la sinagoga, ¿okay? En la sinagoga dejan los rollos, se saca también los rollos de las taras. Ahí se lee una porción de los profetas para reforzar lo que hemos estudiado en la Parashá. Ahora, como dato curioso, este Shabbat, es decir, mañana, bueno, para mí, en unas horas, este Shabbat se llama Shabbat Shirah. Se llama Shabbat Shirah. La palabra Shirah significa, viene la palabra Shir. Shir es canto, Shirah es en femenino, masculino, perdón. Shabbat Shirah es el Shabbat del canto. Porque obviamente la parte central, o el tema central, el tópico central de Parashá Beshalach es la apertura del Yom Tov, la apertura del Mar de los Juncos. Inmediatamente después subieron 2 canciones. Una canción que fue entonada por Moshe y los vagones, y otra que fue entonada por Miriam y las mujeres. En la Haftarah aparece un cántico, vamos a leer, es el cántico de Dvorah. Dvorah, la profetisa, una jueza y profetisa del pueblo de Israel. Ahora bien, como dato curioso también, Shevish el Pesach, el séptimo día de Pesach, Shevish el Pesach, el último día de Pesach, es decir, el 21 del mes de Nisan. Sabemos que la festividad de Pesach comienza el 15 de Nisan. El último día de Pesach en Israel, dado que fuera de Israel dura 8 días, en Israel dura 7. El último día de Pesach es el día, digamos, cronológicamente, que el pueblo de Israel pasa por el Yom Tov. O sea, un 21 de Nisan, y el pueblo de Israel pasó el Yom Tov. Hashem abrió el Yom Tov. Entonces, se lee nuevamente esa porción, es el último día de Pesach, ¿okay? Y en la Haftarah de ese día, de Shevish el Pesach, el último día de Pesach, o el séptimo día de Pesach, en la Haftarah también hay otro cántico, que es el cántico de David Amelech. ¿Okay? Entonces estoy diciendo como un contexto para que podamos saber en dónde estamos, ¿vale? Y este cántico de David se encuentra en el libro de Shmuel, Bet, o Segunda de Samuel, lo pueden leer después, es muy largo, el capítulo 22, del verso 1 hasta el 51, si no me equivoco. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿por qué en esta Parashá Beshalach, se hace la canción de una mujer, ¿okay? Mientras que en Shevish Pesach se hace la canción de un hombre? Debería haber sido al revés. Debía haber sido este cántico, o sea, esta Parashá la Haftarah debía haber sido en realidad en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 22, el cántico de David Amelech. Un cántico que él entona cuando Dios lo salva de las manos de Shaul, ¿no? Shaul Amelech, que lo persiguió. Y ya en el Shevish Pesach, que es el mismo día, ¿okay? Debió haber sido el cántico del Boga. Bueno, los Jajamim nos explican qué es la razón por la cual nosotros leemos la Haftarah de Dvorah, el cántico de Dvorah en la Haftarah, es porque en realidad de los 2 cánticos que se entonan en Parashá Beshalach,
Dicen que las mujeres salieron con miel a la cabeza, salieron con panderos, con instrumentos y con bailes, por lo tanto, el cántico de las mujeres fue mucho más alegre, fue mucho más alegre. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue más alegre? Como dice en el Talmud, ¿no? En el Masaje de Avot, el Tratado de Avot, ¿no? Tal conforme es el sufrimiento, así es la recompensa. Eso quiere decir, las mujeres sufrieron más en los perversos decretos de Pavor. Uno de estos decretos era arrojar a los nenes, ¿no? A los vagones, al río Nilo, al río Illó. Por lo tanto, ese apego que tienen las madres, ¿no? Que pudieron ver toda esta escena catastrófica, horrorosa, ¿no? De ver a sus propios hijos siendo lanzados, ellas sufrieron más. Por lo tanto, cuando vieron ellos que sus, digamos, aquellos que victimarios, aquellos que le hicieron sufrir por años, verlos ahogados, ese fue un sentido de justicia y una inmensa alegría, ¿no? Este fin que tuvieron los soldados egipcios. Por lo tanto, entonaron un cántico más alegre. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Y que haber una breve enseñanza antes de pasar a la saga. Y es que la vitalidad, o sea, el término de ser arrojados al río, la vitalidad de Egipto era precisamente el Nilo, el río Nilo. O sea, todo el sustento, todo el poder, lo que Egipto es, se debe gracias al Nilo. Si el Nilo no existiese, Egipto sería una extensión más del desierto del Sáhara. Es gracias al Nilo que hay esa vitalidad, se puede dedicarse a la agricultura, y si hay agricultura hay vida, ¿no? Y un pueblo puede desarrollarse, más aún en esos tiempos que dependía mucho de la agricultura. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto hoy en día? Que los niños sean arrojados al Nilo significa hoy en día justamente que es el Nilo hoy en nuestra sociedad, ¿no? Aquello que le da vitalidad, ¿okay? A nuestra sociedad hoy en día. Puede ser el sustento, puede ser la manera de uno pasar el tiempo. Hoy en día estamos más preocupados, y es más, ni siquiera Faraón lanza a nuestros hijos al río, sino que nosotros mismos como padres lanzamos a nuestros hijos al río. Es decir, hay que lanzarlo para ver, no sé, cuál es el artista favorito del momento, o la canción, o el género del momento, o la serie de televisión, o el dibujo animado ¿no? De la serie del momento, cuál es el último videojuego. Bueno, lo lanzamos al río. Y estamos más preocupados por su educación. Yo digo que no sea malo, o sea, por su educación secular, qué colegio, qué universidad. Ya después, ¿no? Cuando ya sepa qué va a hacer en la vida, cuando pasó, al menos eso se practica mucho en Perú, y ya fue a su orientación vocacional, cuando ya acabó la primaria y la secundaria, y después va a entrar a la universidad, ya después nos vamos a preocupar por su educación. En este caso, en su educación judía o en su educación espiritual. Y a veces lanzamos nosotros mismos al río a nuestros hijos, ahí en lo que da vitalidad a este mundo. Que se dediquen, experimente cuál va a ser su sustento, ya cuando sepa su sustento, a qué se dedica, cuál va a ser su oficio, después que se dedican a las cosas espirituales, no una o dos clases a la semana de Torah, etc. Entonces, esa alegría que vieron las mujeres, ¿no? A que sus enemigos fueran derrotados, ¿no? Esa es la razón por la cual en esta parashá se le quiere dar honor a la mujer. Y esta parashá habla de dos mujeres en realidad, Boga y Yael. ¿Okay? Bien. Eso es por una parte. Bueno, ya aprendimos, es Shabbat Shirah mañana, hay una haftará en el Shevish Pesach, el séptimo día de Pesach, lo da David Amelech, el rey David, y esta haftará está dedicada al Boga y a Yael. Bueno, contexto 2, ¿okay? Segunda introducción. Vamos a ver el contexto histórico, donde nos encontramos, para poder entender un poco esta haftará. Más o menos nos encontramos en el año 1106 antes de la era común. ¿Okay? Ya el pueblo de Israel entró, ¿no? Los hijos de Israel entraron a Eretz Canaán, con Yehoshua a la cabeza, con Josué, ¿no? Yehoshua Bignun, y empezaron a conquistar la tierra de Israel en esos 14 años. Cada pueblo, cada tribu, en realidad, ¿no? Comenzó a pelear con los cananeos, con los lugareños, pero hubo un problema. O sea, y lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de Shoftim, del libro de Jueces, que es precisamente donde se encuentra nuestra esperanza.
En el libro de Jueces, o el libro de Shoftim, los primeros capítulos habla cómo cada tribu, la tribu de Rubén, la tribu de Shimón, la tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, comienzan a pelear con los moradores para conquistar su parte, pero ellos hicieron un problema. Tuvieron un problema. No expulsaron a todos los cananeos. Dejaron algunas ciudades, algunas aldeas. En lugar de expulsarlos, de derrotarlos, aniquilarlos, hicieron tratos con ellos. Hicieron tratos, bueno, nos vas a servir, vas a pagar impuestos, te puedes quedar, vamos a compartir, vamos a ser vecinos, que en nuestra tierra, no te preocupes, ¿no? Deja de hacer idolatría, entre comillas, pero ingenuamente le creímos y no iban a hacer idolatría. Voy a hacer Hoy en día creemos, ¿no? Dice, creemos que acá podemos traer de todo, acá en de Israel y no va a pasar nada. Ese fue el problema. Entonces, es más, cuando ya muere Yehoshua y el pueblo comienza a tener ese trato con los cananeos, no solo llevarse bien, como esto digo que no es bueno llevarse bien con los no judíos, no, estamos hablando de Govim Mamash, o sea, gente idólatra, perversa, con perversidad inmoral, sexual, idolatría, asesinato, ¿ok? Comienza el pueblo judío a tratar con ellos, a comer con ellos, a hacer fiestas con ellos, a darle sus hijas y a darle sus hijos en matrimonio. Y obviamente esta familiaridad, esta asimilación con los cananeos hace que el pueblo judío también adopte sus dioses, adopte sus costumbres. Y el pueblo comienza a alejarse de la Torá, de la mitzvot, de la obediencia al Eterno. Es más, hasta un ángel del Eterno, ¿no? Subió a la tierra de Israel para decirle, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y ahí es donde lanza la amenaza a este ángel y dice, bueno, ahora ustedes van a tener que luchar como si fuera un aguijón en el ojo, ¿no? Cada uno de los cananeos. Está bien, Hashem no les va a hacer nada. Hashem las va a permitir. Y serán ellos mismos los que los van a hacer sufrir. No con castigo de Hashem, no con plagas, ni mortandad, ni nada por el estilo. El mismo pueblo, los mismos cananeos los van a hacer sufrir. Así sucede. Muere Yehoshua y muere aquella generación que conoció al Eterno, que era esa generación que estuvo en el desierto. Esa generación, bueno, es en realidad prácticamente sería la tercera generación, porque la primera generación ya había muerto en el desierto, aquellos que vivieron, o sea, que vivieron los momentos de las plagas, ¿no? Los momentos de la apertura del mar, los milagros en el desierto. Esa generación murió. Recordemos cuando Hashem había decretado que toda esa generación iba a morir por el problema que tuvieron con los dos espías, ¿no? Los 10 espías, los Meraglim, que hablaron mal de la tierra de Israel y lloraron, y decían, ustedes no van a entrar. Hubo una segunda generación, una generación de ciertos pies. Estamos hablando de la tercera generación. Esta generación no había visto, no había vivido ni en el desierto, ni mucho menos en Egipto, ni sabían lo que Dios había hecho. Entonces hay un problema aquí. El problema acá fue educación. La segunda generación tampoco les enseñó a sus hijos lo que Dios le había dicho, las mismas que tenemos que cumplir. Acá a vivir a su suerte. Entonces, en todo el libro de Shoftim se va a reincidir en lo mismo. El pueblo, en cada uno de los textos que puedan leer en el libro de Shoftim, dice, ¿no?, que el pueblo de Israel no tenía un reino. ¿Okay? Cada uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía a sus ojos. Se alejaban del Eterno de las misbod, adoptaban las costumbres de los cananeos, y se levantaba un pueblo, ¿okay?, de los cananeos o los pueblos vecinos de Canaán, y le hacía la vida imposible al pueblo judío. Una vez cuando ya estaban hartos, ¿no?, hartos de ese sufrimiento, de ser robados, ¿no?, de saqueadores, el pueblo clamaba al Eterno, y el Eterno les enviaba un Salvador, les enviaba un juez. Y este juez, como el espíritu de Hashem, gobernaba, dirigía, hacía justicia, era un juez, un conocedor de la Torah, ¿okay?, y el pueblo vencía a sus enemigos. Había unos años de tranquilidad mientras el juez estaba viviendo. Moría el juez, otra vez la siguiente generación, ¿no?, volvía a las andadas con la idolatría, el trato no cordial con los no judíos, y otra vez se levantaba otro pueblo para hacernos a nosotros recapacitar en realidad. Pero todo ese círculo de volver a ser, de retroceder, de se muere el juez, en otro pueblo, se va a repetir en todo el libro de Shoftim. Ahora,
Mona y Yehoshua tuvimos el primer juez, que se llamaba Otoniel. Otoniel luchó contra el rey de Cushán Rishataim, este era el rey de Aram, los arameos, por los cuales nosotros hicimos la vida imposible a nosotros 8 años. ¿Okay? Otoniel, él era de la tribu de Judá, Shevet Judá, la tribu de Judá, se enfrenta a Cushán Rishataim, lo derrota, los expulsa de acá de la tierra, y hubo paz, un descanso físico y espiritual de 40 años, que fueron los años que vivió, en este caso Otoniel, como juez de Israel. Murió Otoniel y vino después, Dios levantó a Ehud. Ehud fue el segundo juez, él es de la tribu de Benjamín, o Benjamín, se ve Benjamín. Nosotros tuvimos problemas con Eglón. Eglón era el rey de Moab. Ya nos habíamos derrotado a Moab en la época de Moshe. ¿Okay? Pero nuevamente vinieron los moabitas, tuvimos problemas con ellos, y tuvimos problemas 18 años. 18 años bajo el dominio de Moab, en nuestra propia tierra. Por lo tanto, Ehud derrota a Eglón, y tuvimos 80 años de paz, paz física, paz espiritual. Hubo un lapso interino de Shamgar y de Yael, que vamos a ver también en esta hasta. Luego de la muerte de Ehud, nuevamente, el pueblo de Israel se separa de Hashem, que deja las Mitzvot, y tuvimos problemas con Yavin. Yavin era rey de Canaán. Yavin era cruel, tenía un general que se llamaba Sisra, y por 20 años nos hicieron la vida imposible en nuestra propia tierra. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Hashem? Levantar, en este caso, a Débora, en español. Y Débora va a ser, no solo era profetisa, sino que incluso también era jueza. ¿Okay? Ahora, hay que entender en el lenguaje de la Torah lo siguiente. Jueza, mamás no lo era, ¿okay? ¿Okay? Porque el término de ser un dayan, o un juez, era netamente para los vagones. Obviamente estamos viviendo en una época muy difícil, y ante medidas difíciles, situaciones difíciles, no hay ciertas excepciones. Pero en realidad, como habla Maseje Nital en la página 50, Boga era una mogá, era maestra de Torah. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, el tipo de juzgado que ella hacía, o el tipo de juez que ella decía, eran tratos menores, eran tratos de 2 personas, 3 personas. No era un juez como en la Corte Suprema, de estar a cargo de miles de personas, ¿no? No, simplemente se dedicaba a cosas menores. Entonces, ella era una morá, era una maestra, y era profetisa también. Eso nadie la quita, no que era profetisa. Ahora bien, ahora sí, con todo esto, ¿okay? Vamos a poder hablar. Antes de hablar de esto, yo quiero dar unos significados de algunos nombres, para que ustedes puedan entender y puedan conectar. Vamos a hablar sobre Montaña Tabor. ¿Okay? Vamos a ver esta montaña que se ubicaba, bueno, no es que se ubicaba, hasta el día de hoy existe. ¿No? Esta montaña está en Baja Galilea, en Galil, al este del valle de Jezreel, donde se libró esta batalla. El nombre de Dvoga significa abeja, ¿es una abeja? Barak, ¿no? El general del ejército de Israel, Barak significa rayo, ¿no? Un rayo. Sisra, que era el comandante de Canaán, ¿no? El comandante de las fuerzas del rey Yavin. Sisra significa poderío o batalla. Yael en realidad es una cabrita, decimos a las cabritas de Montesques, y también significa poder de Dios. Y Kishon, que es el río que vamos a hablar, Kishon significa tortura, o tortuoso. ¿Okay? Ahora, algo muy interesante, no está en la Haftará, pero sí está en el libro de Shoftim, en los capítulos primeros, porque esta Haftará, ojo, esta Haftará tiene 2 costumbres. Los Ashkenazim leen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5:31. En el capítulo 4, verso 4, hasta el capítulo 5:31. Es la costumbre de los Ashkenazim.
Nosotros los Paradim lo leemos a partir del capítulo 5, del verso 1 al 31, porque es el cántico en sí. Dado que la parashá habla de un canto, el cántico de Moshe, el cántico de Miriam, nosotros los Paradim vamos de frente al grano, ¿okay? Sabemos que tiene que ser un cántico. Y así no, es que así le queda todo un preámbulo, ¿okay? Para que podamos saber de qué consiste el cántico, ¿okay? Sea como sea. Pero en los primeros capítulos del capítulo 4 se menciona lo siguiente. Dice que Dvorah, él dice, Isha Nivia, era una mujer profetisa. ¿Okay? Ese Lapidot, es decir, mujer de Lapidot. Entonces aquí podemos entender dos cosas. Ah, si dice ella Lapidot es porque su esposo se llamaba Lapidot. Y eso es falso. Muchas traducciones yo he podido leer, dice que era la esposa de Lapidot. No dice la esposa de Lapidot. ¿Okay? Hay que explicar aquí. Miraz nos dice que la palabra lapidot, ¿no? Viene de la palabra ptil. Ptil significa mecha, ¿okay? Esas mechas que usamos para las velas, ¿no? Para las antorchas, etc. El esposo de Dvoga era un am haaretz, era un ignorante de cosas de Torah. Una persona campesina, eso sí, era muy inteligente en cosas de, no sé, en cosas de guerra, sí, era relativo de los Palil. Pero eso sí, entonces, Dvoga, que tenía un nivel espiritual muy, muy grande, por algo era profetisa, por algo era morá, por algo era jueza, ella sabía que quizás digamos, el potencial que tenía eh, su esposo eh, no iba a dar con el, digamos, como para mandarlo a estudiar Torah. Hubieron otras mujeres dentro del pueblo de Israel que mandaban a sus maridos a estudiar Torah, como en el caso de Rachel, ¿no? Esposo Rabbi Akiva, pues, el ejemplo máximo, ¿no? Pero ella veía que no era lo del estudio, para ser un erudito de la Torah, no era para su esposo. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella comenzaba a hacer mechas, ¿no? No, petil. Perdón. Ella hacía mechas y se las daba a su esposo estas mechas para que los llevara al tabernáculo que estaba en Shiloh. Ahí estaba el Mishkan, el tabernáculo, ya en tierra de Israel, en el territorio de Efraín, en Shiloh. Entonces ella decía, porque justamente Boga era la tribu también de Efraín, ve a Shiloh, ve al tabernáculo, ve al Mishkan y lleva estas, que es lo que ella estaba haciendo. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo de ella, su esposo, a tener ese contacto con los Levín, con los Kohanim, con los sacerdotes, el que esté en el tabernáculo, ¿no? Llevando estas, tenga ese contacto espiritual, o ese contacto con lo espiritual, ¿no? En realidad. Entonces, de vez en cuando le mandaba llevar estas mechas. Vemos que teníamos una menogá, ¿okay? Esta menogá tenía que estar encendida en el tabernáculo, y ella hacía estas lapidot, estas mechas, ¿okay? Porque entonces, en realidad, el esposo, como cuenta Radak, ¿no? Radak nos dice que el esposo de Boa era Barak. Barak, el general de quien vamos a hablar. Como ven, aquí vemos algo de la grandeza de Boa. El Boa, a lo mejor no hizo de su esposo un erudito de Torah, pero ella sabía que con esa conexión con lo espiritual, que su potencial como general del ejército de Israel, ¿no? En eso sí podía dar. En eso sí podía alcanzar su nivel. Y en ese caso tener una grandeza y tener renombre dentro del pueblo de Israel, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, conociendo esto, ahora sí vamos a dar lectura a la Torá. Dice, y Dvoga, mujer profetiza, mujer valerosa, o sea, mujer, incluso dice, mujer de fuego, como señalaba aquí el Jajamín. Bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Ella hacía las petiló, las mechas, ¿no? Pero no solo que era fuego en ese sentido, sino que era una mujer de verdad, de ese fuego de pasión, de ardor por las cosas espirituales, por cosas elevadas. Era juez de Israel. Y en aquella época ella solía sentarse debajo de la palmera de Dvoga. En hebreo se dice Tomer Dvoga. Hay un libro muy fascinante, se llama también Tomer Dvoga. Ahora,
¿Cómo es posible que una palmera tenga el nombre de la persona de la cual se está sentando? ¿No? Es como si yo le dijera, ¿no? Me voy a sentar en el árbol de Daniel, ¿no? En la palmera de Daniel. Yo soy Daniel. ¿Qué hago yo sentándome en la palmera de Daniel? ¿No? O sea, que uno podría pensar, ¿qué tan arrogante sos que le pones nombre al lugar donde vos te sentás? ¿No? Si nosotros recordamos, en el libro de Shemot, hay un momento que el pueblo de Israel, en su vagar en el desierto, llegan a un oasis. Este oasis se llamaba Elim. Y Elim tenía un oasis, había una fuente de agua, y dice que tenía 70 palmeras. Ahí llegó el pueblo de Israel, en esas 70 palmeras. Ahora, la Torá no es un libro de relatos, sino una enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el oasis, en realidad, las fuentes de agua se referían tanto a Moshe, Aarón y a Miriam, que eran los líderes espirituales de nuestro pueblo, y los 70 palmeras eran los 70 ancianos que formaban el Sanedrín de aquella época. Entonces, ¿qué podemos entender ahora aquí? Hay una sola palmera. O sea, no hay justos, no hay eruditos de Torah. Todo el mundo quería hacer lo que quería. Estábamos tan alejados de Torah que no había 70 palmeras, no habían 70 jueces, no habían 70 eruditos, ni siquiera 70. La única era el Goa, la única, en ese nivel espiritual de aquella generación del desierto. Ahora, otro punto es que cuando los jueces de la corte, cuando hacen digamos, en su papel de árbitro, ¿no? Comienzan a hacer justicia dentro del pueblo, hay un lugar especial. Porque en el templo tenemos el Shtat Ratzim, donde estaban ellos ahí haciendo la justicia, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Hay un palacio de justicia, hay cortes, hay salas, audiencias. Ella no quería reunirse ni siquiera con los varones en un lugar cerrado. La forma que ella dictaba justicia, y eso demuestra su nude, su recato, era al aire libre, bajo una palmera para que todos lo vean. Y la gente no piense, ¿no?, que ella se está reuniendo con varones a solas. Entonces, eso es parte de la grandeza en este caso, de Esboga. Continuamos. Dice que esta palmera estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel solían subir a ella para el juicio. Y ella envió a llamar a Bacá, hijo de Abinoam, que es su esposo, en Kedesh Neftalí, y le dijo: ¿acaso no ha dicho el eterno Dios de Israel? Ve y juntá, o sea, acá le trae una profecía. Dice: ve y juntá a gente en el monte Tabor, o sea, en el monte del pináculo. El pináculo es igual de altura. Tienes que elevarte, en otra palabra está diciendo, ¿no? Tienes que elevarte con esta gente, en esta altura. Y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Naftalí y de los hijos de Zebulún. Yo atraeré hacia ti al arroyo de Quillón, en este arroyo que significa tortuoso, a Sisra. Sisra, que significa poderío o batalla, era el general del ejército de Yabín, aquel rey malvado que nos había sojuzgado por 20 años, rey de Canaán, a sus carros y a sus carros de combate. La gloria, por decir, el orgullo que tenían estos cananeos, es que ellos poseían 900 carros Barzel, es decir, Regio Barzel, significa, justamente, a ver, déjame mostrarles, tenía 900 carros de Barzel, Barzel es de hierro, ¿eh?, o bronce. Tenían 900 vehículos militares, por decir que era la tecnología de aquella época, y el ejército de Israel nada. O sea, el ejército solamente teníamos lanzas, espadas. Los cananeos estaban bien armados, tenían 900, imagínense, más que el ejército de Faraón. Si recordemos, Faraón tenía 600 carros, ¿no? Y estos tenían más. Incluso había encontrado en esta Tanaj ilustrada, había encontrado los vehículos que ellos poseían, desde el Sefer en Shoftim. Entonces, esta era la fuerza y el orgullo que tenían ellos, estos 900 carros de combate. Yo juraría que lo había visto.
Aquí está. Acá está. No sé si se logra apreciar. Este es un relieve de la época. Bueno, la parte de abajo es el relieve de la época y esta es lo que debió haber estado escrito, dibujado, ¿no? Esos eran los tipos de carros que yo vi. ¿Se puede apreciar? Más o menos, More, al menos yo. Ahí. Sí, está mejor. Se nota más el dibujo de la parte de arriba. Sí, Sí, este es el dibujo original. Ajá. sí, están los carros y los caballos. 900 de esos carros. Nosotros no tenemos más de pie. Pero como dice el texto, ¿no? Ellos confían en caballos y en sus carros. Nosotros no, nosotros confiamos en la fuerza y en Hashem, nuestro Dios. Continuamos. Y sus multitudes de tropas y los entregaré en tus manos. Para Barak, consciente del nivel espiritual de su esposa, dice lo siguiente. Yo voy a ir, o sea, yo iré. Si vos venís conmigo, iré. Pero si no venís conmigo, yo no iré. Esa fue la condición de Barak. Para con su esposo. Ella dijo, ciertamente iré con vos, solo, o sea, por haber tenido esa duda, solo que vos no tendrás gloria en el camino que andes, ya que el Eterno entregará a Sisra, este general del ejército de Yabín, te lo va a entregar en manos de una mujer. ¿Okay? Entonces el Goga se levantó y marchó junto a Barak a Kedesh. Ahora, Barak convocó ¿quién? Convocó a Zebulun y a Naftalí. Y la pregunta es, ¿y las demás tribus qué? ¿Dónde están las? Faltan 10. ¿Dónde estaba Judá? ¿Dónde estaba Rubén? ¿Dónde estaba Dan y Aser? Incluso Dan y Aser en el mapa estaban más cerca, en el lugar de, estamos hablando de este lugar se llama Jagoset Goim, el norte de Israel. Barak convocó a Zebulún, Neftalí, aquellos le siguieron 10.000 hombres. Yitboga subió con él. Heber, acá hay un personaje que pasa desapercibido, en realidad, pero su esposa es la que le va a tener un gran papel. Dice, Heber, el Kení, se separó del clan Kení, o sea, se separó de la familia de los Kení, ¿okay? Que eran de los hijos de Jobab, suegro de Moshe. Entonces, Heber era un descendiente de Itro, que también vamos a ver en la parasha próxima, o sea, la próxima semana. Ellos habían convertido, eran midianitas, ¿no? Se habían convertido al judaísmo, vivieron con nosotros. Y Heber, este descendiente de Itro, ¿no? También habitaba juntamente con nosotros. Y dice el Haftarah, y plantó su tienda hasta las planicies de Tzanaim, que está junto a Kedesh. Y le informaron a Sisra, al general, este general de Yabín, que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Sisra convocó a todos sus carros, acá está el nombre, 900 carros de hierro, y toda la gente que estaba con él, desde Jagoshet Agoim, es el territorio, ¿no? Hasta el arroyo de Quillón, este arroyo tortuoso. Entonces Boga le dijo a Barak, ¿no? Levántate, pues este es el día en que el Eterno entregará a Sisra en tus manos. ¿No? Y este es un mensaje para nosotros, ¿no? Este es el momento, este es el día en que Hashem te va a entregar a ti el poderío. Eso significa Sisra, poderío porque puedas hacer batalla. Dice, ¿no ha salido el Eterno delante de vos? Así pues, Bagat descendió del monte Tabor, había subido, o sea, Bagat es un gran estratega, sabía que estando en el monte Tabor, él podría ver todos los movimientos, ¿no? Todas las posiciones del ejército, desde un lugar alto, obviamente, veía todo el posicionamiento militar del ejército de Canaán, ¿no? De Sisra, de este general, entonces podía actuar mucho mejor, saber con inteligencia, saber por dónde atacar, qué parte no. Lo tuvo que bajar. ¿Para qué? Para que no se diga que fue una estrategia militar. O sea, Hashem, si él quiere llevarse toda la gloria, ¿no? Hubiéramos dicho, ¿no?
no, ganamos esta guerra porque estábamos en lo alto y podíamos verlos, ¿no? Y en fin. Pero tanto el Boga, ¿no?, como Barak, ellos no hacían nada por su propia cuenta, o sea, no nada por su inteligencia. No es que no la poseyeran, sino que ellos querían defender de esta guerra, que sea una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque espiritualmente ya estaba ganada esta guerra. ¿Okay? Dios les había prometido, ellos estaban confiando en esa. Entonces Barak dice, levántate, bajaron, bajó del monte de Tabor, con 10.000 hombres que habían seguido a Barak. ¿Y qué hizo el Eterno? El Eterno confundió a punta de espada a Sisera, a todos sus carros, a todo su campamento delante de Barak. Sisera se bajó del carro y huyó a pie. Es más, dice el Midrash, y ahí entra a tallar este río, ¿no? Este río, ni siquiera un río, era un arroyo, el arroyo de Quillón. El arroyo de Quillón, en los meses de invierno, como en este tiempo, ¿qué sucede? Se desborda. ¿Okay? Ahora, aquí viene el milagro. El milagro, y podemos compararlo también con la cabeza de Shalach. El milagro es que por un tema de agua, el Eterno hundió, ¿okay?, a los 600 carros de Faraón. Aquí, el milagro es mucho más grande. Porque como un arroyo, ¿tú sabes la diferencia entre un arroyo y el mar de los juncos? Es enorme, ¿no? Un arroyo es algo ya es pequeñito, a comparación de un río. ¿Qué hizo el Eterno? A pesar que no era invierno, ¿okay?, más o menos esto fue en época de verano, que el río, ahora, no, cualquier río, cualquier arroyo está seco por el tema del clima, ¿no? No hay agua. Creo que lo mismo sucede en cada país, ¿no? En los Andes, por ejemplo, en los meses de verano, no hay lluvias, ¿no? Ni está seco esos ríos. Pero imagínate en verano aquí en Israel, en el Medio Oriente. Está seco, pero Dios hizo que ese arroyo tan chiquito, ¿no?, pudiera desbordarse milagrosamente, y los carros pusieron todo el camino fangoso de que los carros no servían. Los carros no podían trasladarse. Entonces, todo ese ejército de estos 900 carros, que era el orgullo de este pueblo, y ojo, me olvidé decirlo en la introducción, dice en los primeros capítulos, ¿no?, que ellos humillaban al pueblo de Israel, lo humillaban en maneras de insultos, que insultaban mucho al pueblo judío, como lo siguen haciendo algunos hoy en día, hasta el día de hoy. ¿Eh? Por lo tanto, porque una de las preguntas que uno se hace, ¿por qué una mujer? ¿Por qué una mujer? En este caso, o dos mujeres. Entonces, en ese momento, en esa época de la historia, ser derrotada por una mujer es lo peor. Entonces, como Hashem actúa en mirada equinada, mirada que mirada, perdón, medida poco medida, dado que ellos se burlaban de nosotros, nos humillaban a nosotros, Dios tuvo que humillarlos de una manera mucho peor. O sea, que ese ejército, ese grandioso ejército de 900 carros y de 40.000, dice que Sisera subió con 40.000 oficiales. Entonces sabemos que un oficial está a cargo de un batallón, o de una guarnición, o de un conjunto de soldados. Imagínate, 40.000 oficiales, sin contar los soldados. Imagínate el ejército que ellos tenían. Nosotros éramos 10.000, sin carros, 10.000 a pie. Ellos 40.000 oficiales. Entonces, supongamos que hubiera dado, no sé, unos 20, 50 o 100 por cada uno, estaríamos hablando de 400.000 hombres aproximadamente. Por lo tanto, humillarlos con dos mujeres, esa fue la peor vergüenza que sufrió tanto Sisera, el general, como el rey Yavin. Continuamos. Entonces, dado a la presencia de Boga, ¿no?, a la presencia en la inteligencia también de papá como general, y a la entrega que tuvieron los soldados a ver a Boga, que es la representación de que Hashem estaba con ellos, ellos pelearon, tuvieron que hacer su esfuerzo también. No todo vino de Hashem. Hashem siempre les hizo el favor, uno, de valorar esos carros, pero ellos tenían que enfrentarse a soldado por soldado. Y era un gran esfuerzo. O sea, nuevamente, 10.000
contra 400.000 aproximadamente. Pero ellos confiaron, tuvieron la valentía, hasta el punto que Sisra, dice el verso 17 de nuestra Torá, Sisra huyó a pie. Miren, esa es la vergüenza. O sea, tenías 900 carros y ahora tienes que regresarte caminando. Lo peor, ¿cierto? O sea, imagínate, ¿no? Tener 900 Mercedes-Benz y ni siquiera regresarte en una mototaxi o ni siquiera regresarte en un burrito, no, caminando. O sea, todo quedó inservible. Entonces, cuando Sisra huyó a pie hacia la tienda de Yael, Yael era la esposa de Heber el Kení, o sea, Yael también era midianita, conversa, ¿no? Descendiente también de Yitro, ya que había paz entre Yabín y el rey de Hazor y la casa de Heber. Había cierta paz, o sea, sabían que eran judíos conversos, no había tanto problema con Yabín, con la casa de Heber. Yael, verso 18, Yael salió a recibir a Sisra y le dijo, desvíate hacia mí, Señor. Y aquí hay algo que yo, al menos en lo personal, yo no lo entiendo. De verdad, voy a tener que preguntarle a alguien, ¿ok? Porque así, a simple vista, yo veo más bien en Yael una falta de snoot mamás, total. O sea, ¿cómo va a hacer entrar un hombre por la noche a su tienda? Ojo, que antes no eran casas donde uno vivía, no vivía en tiendas. El esposo tenía su tienda, la esposa tenía su tienda, había otra tienda con los hijos, había otra tienda para hacer las cosas de la cocina, y estaba el campo y estaban los animales. O sea, hacer venir, bien, bueno, los caminos dicen que, dado el momento, ¿no? Y ella quiso seducir, o sea, usar esa astucia femenina que tienen las mujeres, ¿no? Y usarla más bien, eso que aparentemente sea malo, ¿no? Por usarlo para bien, darle la vuelta. Algo significa Jajamín. A mí me cuesta entenderlo, ¿ok? El actuar de Yael, pero si tuvo resultado, por algo, ¿ok? Continuamos. Entonces Yael salió a recibir a Sisera y le dijo, desvíate hacia mí, o sea, vení hacia mí, desvíate hacia mí, no tengas miedo. Él se desvió hacia ella, hacia la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Le dijo, no, abrígate. Entonces él le dijo, dame de beber un poco de agua, pues tengo sed, obviamente venía caminando, ¿no? Todo el camino. Y ella abrió, dice, un not de jalab, tendría que ser un odre, ¿okay? Un odre, era de cuero, también odre era para, más que nada para mantener fresco tanto el vino como la leche. Le dio beber agua, perdón, leche, y le dio de beber, o sea, también vino. Pero la pregunta es, ¿por qué le dio leche? La leche provoca el sueño, esa la intención de ya era hacerlo dormir. Hay un caso muy parecido con Judith y Olomerfes, en la época de los macabeos. En la guerra que tuvimos con los macabeos, hay una historia, o sea, estoy hablando de la época de Hanukkah, los macabeos. Judith también hace lo mismo que él, y es similar. Judith era hermosa, muy linda. Olomerfes era un sirio griego, ¿no? De la época de Antíoco. Cuando estuvo con su ejército por acá, antes de conquistar Jerusalén, ella mandaba a traer a Judith, ¿no? Y Judith, como era hermosa, era linda, siempre pasaba por el campamento y nadie de los soldados le decía nada, porque supuestamente iba a visitar a los Morphes, ¿no? Para tener un encuentro sexual, ¿no? Nadie sospechaba nada. Lo que hizo Judith es que un día llevó una canasta con frutas y leche, quesos, y los fue y se los dio. O sea, antes de estar con él, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para estar con él, le dijo, toma esta leche, come estos quesos. Empezó a darle de comer y le dio sueño, ya no estuvo con ella, con Judith. Y al final cuando se durmió, ella aprovechó, le cortó la cabeza, lo puso en su cesta nuevamente, donde estaban las frutitas, y se paseaba por todo el campamento de los asirios, ¿okay? Hasta que entró a Jerusalén. Cuando entró a Jerusalén, le mostró a los oficiales del pueblo de Israel, ¿no? En este caso a los seguidores
los macabeos, la cabeza del general Gomer. Entonces ahí tuvieron la valentía y salieron todo el ejército de Israel de las murallas porque habíamos sido sitiados. Y cuando los sirios vieron, ¿no?, que venía el ejército, fueron a consultar a los morjes de su tienda. Cuando abren la tienda y ven a su general decapitado, solamente el cuerpo. La cabeza lo tenía Judith. El ejército sirio entró en pánico, huyeron y dejaron todo su armamento, su comida, y el pueblo judío salió, pudo comer incluso, agarrarse las cosas, el botín, no, todo por acción de una mujer. Nuevamente, aparentemente, Judith iba a hacer lo malo, ¿no? Aparentemente, pero vemos que no fue así. Entonces, como que se repite la historia de Judith y Yael. Y esa es una de las costumbres que nosotros tenemos en Hanukkah, comer productos lácteos, ¿no?, por la valentía y la acción que tuvo Judith. Volviendo hasta para allá, ella abrió el odre de leche, le dio de beber y lo cubrió nuevamente con la manta. Y él le dijo: parate a la entrada de la tienda, y si sucede que viene un hombre, o sea, él sabía que va a venir Bagak, ¿okay?, a preguntar por él porque estaba persiguiendo. Si hay aquí un hombre, vos decirle que no, ¿no? Vos decirle que no hay. Entonces se quedó dormido. Entonces Yael, la esposa de Heber, tomó la estaca de la tienda. O sea, una tienda tenía varias estacas para asegurarlo en el suelo contra el viento. Tomó una de esas estacas y puso un martillo en su mano, ¿okay?, y acercándose a él sigilosamente le clavó la estaca en la sien, penetrando hasta el suelo. Tiene la fuerza que tenía Yael. Pues él se había quedado dormido y estaba exhausto y murió instantáneamente. ¿Okay? Es decir, el general Sisra, que tenía 900 carros, que estaba al mando de más de 400.000 soldados, con espadas, con lanzas, escudos, jabalinas, catapultas, etc., fue derrotado con un simple martillo y una simple estaca. Digamos lo humillante que fue para él también morir de esa manera. Y aquí que Bagaj perseguía a Sisra, y salió Yael a ese encuentro y le dijo ya, Yael se encuentra con Bagaj, el esposo de Boga, le dice: vení, te voy a mostrar al hombre que vos buscás. Bagaj, o sea, él vino hacia ella, y aquí que Sisra estaba caído muerto con la estaca en su sien. En ese día, Hashem sometió a Yabín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel. La mano de los hijos de Israel se fue endureciendo sobre Yabín, rey de Canaán, hasta que exterminaron a Yabín, rey de Canaán. Hasta ahí hemos leído la parte de los Ashkenazim. Ahora viene la mejor parte, la parte de los Separadim. Una broma. Capítulo 5. En ese día, o sea, después de esta guerra, que el Eterno mostró su poderío al derrotar a este gran ejército de Sisra, entregarle a sus manos por una mujer, que Dios desbarató los carros de hierro que ellos tenían, etc. Ahora comienza la Torah diciendo, capítulo 5, verso 1. En ese día el Boga y Bagaj, hijo de Abinoam, cantaron diciendo: cuando en Israel se abrieron brechas, ¿okay? Aquí quiero detener un momento, porque dice cuando en Israel se abrieron brechas, es decir, en los tiempos de Boga, o sea, en los tiempos de Shamgar y Yael, que eran los jueces que gobernaron el pueblo de Israel antes de Boga, el pueblo judío cuando viajaba tenía miedo de ir por las rutas principales. ¿Okay? No querían viajar por las rutas principales. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron caminos alternos, ¿no? Caminos de, no sé, trochas a lo mejor, eso se llamaban brechas. ¿Okay? Entonces hicieron esto para evitar y ser atacados por los cananeos, ser emboscados por los cananeos, ¿no?, en sus viajes que tenían que hacer de uno a otro pueblo. Y cuando el pueblo se ofreció voluntariamente a Dios, vemos como en parte del cántico es como el pueblo hizo Teshuvah y volvieron a Dios, bendigan al Eterno. Verso 3 dice: escuchen, oh reyes, presten oídos, príncipes, yo al Eterno cantaré, y voy a cantar loas al Eterno, al Dios de Israel. Dice: oh Eterno, al salir tú de Seir, cuando transitaste en el campo de Edom,
y la tierra se cimbró. Aquí está hablando sobre la entrega de la Torá. Y en la parasha, en Sefer Devarim también, habla que Dios salió de Seir y salió de Pagán. Eso habla del territorio que Dios había presentado la Torá, tanto a los hijos de Ismael como a los hijos de Edom, y ellos rechazaron. Y acá está evocando también esto, lo mismo, ¿no? Cuando Dios entregó la Torá al pueblo de Israel. Dice, la tierra se cimbró, o sea que la tierra se llenó de terror ante los reyes de la tierra. Y también los cielos gotearon, e incluso las nubes gotearon agua, y las montañas transpiraron ante el Eterno. Esto fue el Sinai, que era más explícitamente a qué se está refiriendo, ante el Eterno Dios de Israel. En los días de Shamgar, hijo de Anán, y en los días de Yael, como dicen, estos eran dos de los jueces antes del liderazgo de Boga, habían cesado las vías de comunicación, estaba comentando, y los que caminaban por senderos marcharon por vías indirectas. Había cesado de vivir en poblados abiertos, habían cesado hasta que me levanté yo, dice el Boga, como madre en Israel. Y en esta parte me quiero tener un momento, porque esto es lo que representa. En realidad, el Tanaj, ni siquiera los Midrashim, ni siquiera el Talmud tampoco nos da visto, o nos dice, o al menos yo no lo he leído, no lo sé, quizás a lo mejor sí, pero en ningún momento nos hablan sobre los hijos de Boga. Nos dicen que fue su esposo, de Bagá, pero no nos dice que tuvieron hijos. ¿Okay? Pero más allá de no haber tenido hijos, ¿okay? Esto, el que ella se diga, yo soy madre de Israel, ¿no? De Israel, eso es lo que a ella lo va digamos, a adjetivizar. ¿Okay? O sea, una madre para el pueblo de Israel no es el que tenga hijos, pueden que sean tus hijos espirituales, es el comportamiento, en realidad, el sentimiento que ella tenía como madre de llamar al pueblo a la unidad, de llamar las cosas eternas, de ver los valores morales como lo que tiene un hogar. O sea, para él, ella, para el Boga, Am Israel eran sus hijos, la tierra de Israel era su hogar. Más allá si tenían hijos naturales o no. Dice, habían cesado de vivir, el verso 8, cuando Israel escogió nuevos dioses, entonces llegó a la tierra de sus portales. ¿Acaso se veía un escudo, una lanza en 40.000 en Israel? ¿No? Que habla sobre el momento que cuando el pueblo de Israel, en todo este lapso de los jueces, ¿no? Se dedican a los cultos de los ídolos, ¿no? Y ahora tienen que defenderse justamente de los pueblos que adoran a estos mismos dioses. Ahora, pero aquí llaman al arrepentimiento. Dice, mi corazón está con los legisladores de Israel, que voluntariamente en el pueblo dicen, bendigan al Eterno. Los que montan en asnos blancos. Aquí está hablando más que nada de los estudiosos de la Torah, ¿no? Eso es el andar en asnos blancos. Significa el estudio oral y escrito de la Torah. Los que se asientan al juicio, los que transitan por el camino, expresan alabanza. En vez del sonido de flechas entre los que caen agua, allí relatarán las mercedes del Eterno, las mercedes que hizo en las ciudades abiertas de Israel. Entonces el pueblo del Eterno bajará de nuevo a los portales, que eran en los portales donde había juicio. ¿Okay? Si ustedes revisan, el lugar preferido para hacer un juicio era en las puertas de cada pueblo, en los portones. No era el caso de Boga, recordemos, decía bajo una palmera, mostrando su recato. Pero ella anhelaba esos momentos. Se anhelaba que nuevamente este trabajo de ser juez, de hacer justicia en el pueblo de Israel, esté en manos de los varones nuevamente. Y sobre todo que se haga como era antes, ¿no? En los portones. Dice, despertá de Boga, despertá. Despertá pronunciando un canto. Levantate, Bagak, y captura a tus prisioneros, hijo de Abinoam. Entonces dominará el sobreviviente sobre los poderosos del pueblo, y el Eterno es quien me ha dado el dominio sobre los fuertes. Ella reconoce que el dominio que tiene por parte ante los varones, ¿no? Eso viene por parte de Dios. No es que ella se alzó, que no era una feminista como hoy en día, ¿no? Digamos, su liderazgo venía por parte de Dios. De Efraín, su raíz se salió contra Malek, que habla de Efraín, de Yehoshua, en realidad se refiere a Yehoshua, el antecesor, que Yehoshua sabemos que descendía de la tribu de Efraín,
y que él, junto con Moshe, ellos habían sido los primeros en derrotar a Amalek, como también lo vemos en esta parasha. En esta parasha se habla de la guerra de Amalek también. Y dice, después de ti salió Binyamin. Entonces aquí como que no se entiende. Esto es una profecía en realidad, que está hablando en tiempo pasado. O sea, ella lo había visualizado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos rey. El primer rey de Israel es de la tribu de Benjamín, que es Shaul. O sea, estamos hablando siglos antes de que esto pase. ¿Quién le va a hacer la guerra a Amalek después? La tribu de Benjamín. Y no solo eso, porque sabemos que Shaul se enfrentó a Amalek, lo derrotó, digamos, parcialmente, pero dejó vivo al rey y a la reina, acá. ¿Okay? Pero ¿quién le está hablando en realidad? De Mordejai y Esther. Siglos, muchos siglos después incluso que de Shaul, que es la festividad de Purim, en Megilat Esther, el libro de Esther. Ellos que son los que se van a enfrentar a Amalek en realidad. Dice, con tu gente de Magir salieron legisladores, ¿no? Se refiere a los líderes que se vinieron de Magir. Magir era uno de los hijos de Efraín, si recordamos, su descendencia. Ellos fueron los que pelearon contra Sisa. Y de Zebulún, ¿no? Los que dieron plumas de escriba, que también eran los que se enfrentaron a Sisra. Los líderes de Isahar estaban con Boga. Aún así, Isahar eran como Bagak. ¿No? Cuando lo comparan con su esposo, es porque la tribu de Isahar no tomó parte de la guerra. Ellos no tomaron parte de la guerra, ya que su tarea era enseñar y juzgar a Israel. Ellos estaban ocupados en las cosas. Isahar y Zulún tenían un trato en realidad, ¿no? El trato era que mientras los Zulún se iban a navegar, Isahar se dedicaban a estudiar y enseñar al pueblo. Entonces Isahar no participa, porque era como Bagak. O sea, Bagak también, o sea, en este sentido, ¿no? Entonces el valle fue enviado a pie. En la disidencia de Rubén se requiere mucho examen del corazón. Rubén no participa, ¿no? En esta guerra. A pesar que ellos tenían un compromiso, recordemos, la tribu de Rubén estaba al otro lado del lago. Ellos no pasaron justamente con nosotros. Ellos se quedaron, ellos le pidieron a Moshe, no queremos quedarnos aquí junto con la tribu de Gad y media tribu de Manasé. Pero Moshe le dice, ustedes tienen que venir y cuando ustedes vean, porque van a desanimar al pueblo, ¿no? Hicieron un pacto, sí, vamos a entrar, vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros rebaños, vamos a entrar con el pueblo de Israel y cuando el pueblo de Israel esté sentado, nosotros regresamos a los reyes. Y así pasó, cumplieron su palabra. Y es más, toda la tribu de Rubén regresó intacto, sin ninguna baja, todos vivos. Entonces, lo que no se entiende aquí es lo que medita en este caso, o manda la reflexión, ¿dónde estuvo Rubén, ¿no? En esta guerra? Es el primogénito, el que debió haber dado el ejemplo, ¿no? Y sobre todo que ellos habían visto milagros en las guerras, no hace muchos años, estamos hablando de unos 60, 70 años atrás nada más, ¿no? Antes de la muerte de Yehoshua. ¿Okay? Entonces ella aquí llama a un examen de conciencia para analizar esto. Dice, ¿por qué te quedaste sentado entre los linderos a oír los balidos de tu rebaño? ¿No? Hace referencia a lo que les había dicho, ¿no? Y dijeron, queremos pasar y después vamos a venir, queremos aquí sentarnos a hacer rediles para nuestros rebaños y casas para nuestros hijos. Y Moshe dice, ese no es el orden, ¿no? Hagan casas para sus hijos y después rebaños para su ganado. O sea, como diciendo, primero es la familia o primero las cosas espirituales y después las cosas materiales. Pero aquí ya Boga llama la atención, ¿no? Ustedes prefirieron al balido de su rebaño, no al mu, al me, ovejitas y vacas. Para la disidencia de Rubén se requiere mucha indagación del corazón, nuevamente repite esto. Gilad, en este caso Gilad, tampoco ellos participaron en la guerra, ¿no? A pesar de que Gilad está muy cerca al territorio del Valle de Israel. Dice que este territorio en realidad está hablando de dos tribus, la tribu de Dan y la tribu de Asher. ¿Okay? Siguió residiendo allí al Jardín, ¿no? Y Dan dice, ¿por qué se reunió sus posiciones en barco? Pero Asher se asentó en la costa de los mares y permaneció junto a sus poblados abiertos. Bulún es gente que entregó su vida hasta la muerte. También hasta allí, en la cima del campo de batalla.
Dice que vinieron reyes, hicieron la guerra junto con Sisra. Entonces esperaron los reyes de Canaán en Tanaj hasta las aguas del Megiddo sin tomar recompensa. Desde los cielos esperaron las estrellas, desde sus órbitas esperaron contra Sisra. No, acá se refiere a los ángeles que ayudaron al pueblo de Israel. El arroyo de Quillón los arrasó. El arroyo, sí, no estamos hablando de un río, un arroyo. El arroyo de Quillón los arrasó. El antiguo arroyo de Quillón, o sea, aquí no estaban a entender que estaba seco, que no había agua, ni siquiera había agua. O sea, es mucho más milagroso. Dice, mi alma los pisoteó con vigor. Entonces se golpearon los talones de los caballos, de las cabriolas, y las cabriolas y sus valientes, aquí está hablando cuando se quedan atascados los carros en el fango de este arroyo de Quillón que se había desbordado. Dice, maldigan a Megos. Megos también es una ciudad muy cercana, la ciudad próxima al Valle de Israel, que tampoco acudieron a la guerra en defensa de Israel. A pesar de ser vecinos, ellos estaban viendo ahí toda la guerra, ¿no?, de sus aldeas. Dijo el emisario del Eterno, ¿no?, un ángel, dice, maldigan a sus habitantes porque no vinieron en ayuda del Eterno, en ayuda del Eterno como hombres fuertes. Será bendita por mujeres Yael, esposa de Heber, el Kení, ¿no?, descendiente de Jobab o Ito, por mujeres será bendita en la tienda. Sisra, y aquí ya relata el caso de Yael, Sisra pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles y le ofreció mantequilla. ¿Okay? Extendió su mano a la estaca y a su diestra al martillo de los trabajadores, o sea, con 12 herramientas, aquel que tenía poderosos carros y poderosas armas. Martillo a Sisra le cercenó la cabeza, aplastó y perforó su sien. Entre sus piernas, él se arrodilló, cayó y quedó tendido entre sus piernas, él se arrodilló y cayó. Donde él se arrodilló, allí cayó el derrotado. Por la ventana a Tisbó, y esta es la parte más triste, y esto es lo que habla también de lo que es la guerra. Muchas veces hay un dicho de Golda Meir. Golda Meir fue una de nuestras primeras ministros y en los años 60. Y ella decía que a nosotros los judíos no nos gusta la guerra. A nosotros los judíos no nos gusta la guerra, y ni siquiera cuando las ganamos. Ni siquiera cuando las ganamos. Sí, es duro tener que matar a gente de otro pueblo, porque al fin y al cabo lo único que nosotros deseamos es vivir en paz. Y esto relata también el cántico del Boga, ¿no?, esa parte humana que ella tiene, esa parte judía, ¿no?, de Israel y mamás. Dice, por la ventana atisbó, y Timoteo, o sea, estaba esperando a la madre de Sisra. Y ya como mujer, ¿no?, puede sentir el dolor también de otra madre. O sea, yo soy la madre de Israel, también me preocupo por la madre de Sisra, a pesar que es mi enemigo. Se imaginaba la madre esperando a Sisra, su hijo, que viniera de la guerra. ¿Por qué se demora su carro en venir?, preguntaba la madre de Sisra. ¿Por qué han tardado las pisadas de sus carros? Las más sabias de sus damas le respondieron, y ella también se dio respuesta a sí misma. ¿No están acaso echando botín? ¿Okay? O sea, ellas dijeron, seguro se está demorando porque está repartiéndose el botín de los judíos. O una doncella o dos, ¿no?, porque a veces se tomaban mujeres para poderlas violar. Tiene su forma de consolar a la madre, ¿no? O sea, vean ahí el nivel, ¿no? Seguro está hablando de una chica judía, déjalo que se demore. Por parte de la otra mujer. Dice, para cada hombre botín de colores, para Sisra botín de recamados coloridos, dobles recamados para los cuellos, ¿no?, todo el botín, la joya. Termina diciendo, tanto Baraj como Dvoga, que así perezcan todos tus enemigos sobre todo. Pero los que te aman serán como el sol naciente en todas sus fuerzas, el sol del mediodía, y la tierra estuvo tranquila durante 40 años. Ese fue el cántico del Boga, ¿no?, la profetisa, la jueza, la abogada. ¿Okay? Y el mensaje es este, ¿no? Dios puede usar a cualquiera en realidad. Dios puede usar a cualquiera. No es como hoy en día, que las mujeres tenían más libertad. Estamos hablando siglos atrás, muchos siglos atrás. Donde una mujer sí pudo alcanzar, o sea, cuando una mujer se propone a ser jueza incluso, alcanzar los niveles espirituales, no solo estar
desplazar las cosas del hogar, que es bueno, pero en cosas espirituales una mujer también puede llegar, incluso llegar a ser líder de la casa de Israel. O sea, no hay excusa de decir, no, yo soy mujer, no tengo posibilidad, eso es, el estudio de la Torá lo hagan los varones. No, lo está haciendo una mujer. Dios puede usar a cualquiera, hombres y mujeres, quienes, digamos, quieren que se trabaje en ello, no pueden llegar a hacer grandes cosas, a derrotar ejércitos, con un simple martillo, con una simple estaca del hogar, de la casa.